es el escenario del coronavirus en nuestro país y en el mundo? ¿Qué tienen que decir los especialistas universitarios y qué están haciendo para contrarrestar los efectos de esta pandemia ocasionada por el coronavirus? Además, recomendaciones de cultura, de deportes y humor. Hoy aquí en la UNAM Responde, este espacio de TV UNAM que lleva hasta ustedes información de utilidad para actuar responsablemente. El día de hoy nos acompaña el doctor William Lee Alardín. Él es el coordinador de la investigación científica de nuestra universidad y estará con nosotros platicando sobre los equipos de trabajo que están colaborando en esta pandemia nacional, además del impacto o la reacción que ha tenido nuestro planeta a consecuencia de la poca actividad humana. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios y sus dudas a través de nuestras redes sociales y los teléfonos de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Hagan junto con nosotros este programa. Estamos completamente en vivo aquí en la UNAM Responde. Y para comenzar, vamos a comenzar con un panorama de lo que está sucediendo en nuestro país, donde los casos de coronavirus siguen en aumento, lo que nos acerca a la fase 3 de esta pandemia. Vamos con el resumen de hoy. Si estás embarazada, no te quedes incomunicada. Sabemos que estás en tu casa y para ello existe esta línea de atención. Es una línea telefónica, el 800 Materna. Es una línea que está disponible a nivel nacional. Pero a lo largo de estas semanas, con la evidencia que ya ha surgido de lo que ocurrió en otros países y que ocurre también en México, se documenta afortunadamente que las personas jóvenes, incluyendo niñas y niños, no tienen un riesgo particular de presentar complicaciones. Claro. Hoy tenemos 332 defunciones confirmadas a COVID-19, sin embargo hay 84 personas también que ya fallecieron, pero que están en categoría de sospechosos, es decir, todavía no tenemos un resultado confirmatorio. Lo que desafortunadamente no nos ayuda, y lo podemos ver en la siguiente diapositiva, es la importancia de las enfermedades crónicas que contribuyen a la enfermedad grave por COVID. Diabetes, hipertensión, obesidad son tres enfermedades, tres condiciones de salud en las que México destaca con respecto al resto de los países del mundo. No hay que dejar de tomar en cuenta que ese ha sido el eje de toda la estrategia, la participación de la gente, el que el pueblo esté cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones. No fue por la fuerza, no fue toque de queda, es decisión consciente, voluntaria de los mexicanos. Ahí están las voces de nuestro país, pero ¿cómo están actuando los ciudadanos de distintos países y qué recomendaciones o medidas están tomando las autoridades? Vamos a conocerlo en nuestro resumen de hoy del coronavirus en el mundo. Francia anunció la extensión de la cuarentena hasta el 11 de mayo como parte de la lucha contra COVID-19. Rusia registra otro aumento récord de nuevos casos en 24 horas, rebasando los 21,000 infectados. Turquía liberará 30% de sus presos para descongestionar las prisiones ante la pandemia, excluyendo del beneficio a periodistas, políticos y activistas presos opuestos al gobierno. Perú prolonga la cuarentena hasta el 26 de abril y extiende el toque de queda de 6 de la tarde a 4 de la mañana. En Río de Janeiro, Brasil, se extienden medidas de aislamiento hasta el 30 de abril. En Bogotá, Colombia, se establecen restricciones de género para acudir a supermercados, farmacias y bancos. Los hombres saldrán los días impares y las mujeres los días pares. India extiende el bloqueo por coronavirus hasta el 3 de mayo. Se registran más de 10,000 casos confirmados. Guinea decide hacer obligatorio el uso de máscaras en un intento por frenar la propagación de COVID-19. China aprueba ensayos en humanos de 2 vacunas en etapa inicial para combatir el nuevo coronavirus. Las cifras se mueven y se actualizan todos los días, y quién mejor que el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM para ayudarnos a entender qué pasa con estos números. Gracias, Rosa.
Qué bueno que nos sigue acompañando en la UNAM Responde. A pesar de que el número de casos confirmados por el coronavirus sigue aumentando en el mundo, hay esperanza en los países más afectados. Como podemos ver, el número de fallecimientos en Estados Unidos se ha mantenido estable en los últimos días e incluso parece que empieza a disminuir. En Europa, una situación similar se observa. En Alemania el número de casos no ha aumentado en esta semana y en Italia y España hay una clara disminución del número de fallecimientos durante los últimos días. Esto significa que al no haber más personas que pierden la vida, los que están enfermos poco a poco se van a ir recuperando. En México, a pesar de que tenemos muy pocos casos de personas fallecidas, la tendencia es claramente a la alta. Estamos en el momento crítico y la única forma de que este número no aumente muy rápido es que sigamos las recomendaciones de aislamiento físico e higiene extrema. Cooperemos a que el número de personas que pierden la vida no aumente rápidamente. Es todo por ahora. Regresamos al estudio de TV UNAM. Resulta indispensable seguir obedeciendo estas recomendaciones de quedarnos en casa y de seguir las recomendaciones también de higiene personal necesarias tanto dentro como fuera de casa si es que tenemos que salir. Y bueno, es momento de escuchar la voz de los universitarios. Esta tarde, como ya les decía, saludamos al doctor William Lee Alardín. Él es coordinador de la investigación científica de nuestra universidad desde el 2015 y bueno, nos platicará de las acciones que están tomando los investigadores universitarios en esta pandemia y cuál es la relación con el sistema de salud y cómo impacta esto en los ciudadanos. Doctor, buenas tardes, un gusto saludarlo aquí en este espacio de TV UNAM. Muy buenas tardes, Rosa, muchas gracias, a la orden. Pues mucho de qué platicar, doctor. Esta coordinación reúne alrededor de 30 centros e institutos de las más variadas disciplinas, están todos ellos organizados. Y para comenzar me gustaría que nos hablara de cuál es el compromiso de esta coordinación en una pandemia como la que estamos viviendo. Bueno, a ver, por un lado, la universidad hace todos los días investigación y desarrollos en todas las áreas que son útiles para la sociedad, y eso es tarea cotidiana, no es nuevo. Pero ahorita estamos en una situación que está lejos de ser ordinaria, más bien todo lo contrario. Exacto. En realidad nunca habíamos visto una situación así en la época moderna. Habíamos visto algunos brotes y algunas epidemias, pero nada como esta, y sí nos está forzando a hacer muchos cambios. Entonces, en el subsistema hay de todo, como bien dices, se cultivan todas las disciplinas, y en la universidad en general. Esto no es nada más del subsistema donde están estos 30 centros e institutos que mencionas, sino en todas las facultades, escuelas, en el subsistema de humanidades, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros lo que vimos es que hubo un mayor acercamiento de parte de otras instituciones de todo tipo, pero sobre todo del sector salud, con preguntas y peticiones y solicitudes en las últimas semanas y meses. Y por otro lado, la propia comunidad empezó a plantear posibles soluciones, a preguntar de qué manera podían ayudar y ante lo que se veía venir, ¿no? Y que estamos viviendo ahorita como un problema muy serio. Y entonces buscamos coordinar los esfuerzos para que, por un lado, fuera lo más eficiente posible todo este trabajo, no estar repitiendo iniciativas, tener canales de comunicación claros entre la comunidad universitaria y hacia afuera para poder aportar soluciones y ayuda. Entonces es así que se empezaron a formar estos grupos. Hace prácticamente un mes, el 17 de marzo, que empezamos a hacer los grupos para atender varias líneas grandes que nos parecieron que eran relevantes. Una de ellas es todo lo que toca directamente a la salud, el aspecto, digamos, médico y biológico del problema. El segundo tiene que ver con los insumos médicos y la instrumentación para atender el problema, que tiene también una diversidad muy grande. El tercero tiene que ver con el medio ambiente, porque, bueno, somos parte del medio ambiente y además la pandemia está forzando ciertas condiciones que permiten estudiar ciertas cosas de manera distinta. Ahorita, si quieres, podemos entrar sí, claro. a eso. Después se creó un grupo que tiene que ver con datos y modelaje. Es muy importante tener
datos de todo tipo, de salud, de geografía, de demografía, de infraestructura y de cómo se está esparciendo la pandemia para poder tomar soluciones. Y el último grupo, que es más en colaboración con la Coordinación de Humanidades, es el que tiene que ver con aspectos sociales y económicos, que también seguramente se va a desdoblar en otros grupos y diferentes tareas, porque las consecuencias de esto ya lo estamos viendo en la interacción social, en el comportamiento y la salud de las personas en temas no directamente ligados al coronavirus, y en la economía, por supuesto. Y entonces se tienen que proporcionar soluciones integrales y planteamientos integrales para atacar esto bien, ¿no? Cada uno de los grupos tiene un par de coordinadores, pero hasta ahorita ya tenemos más de 100 personas ligadas directamente a los grupos y muchas más de manera indirecta en institutos, centros, facultades, escuelas, no solo en Ciudad Universitaria, sino en todas las instalaciones de la UNAM en el país. Doctor, como bien dice, las preocupaciones se van modificando conforme el paso de los días, conforme las necesidades del sistema de salud, por ejemplo. Más adelante estaremos pensando justo en las repercusiones sociales y económicas que quizá en este momento no se pueden atender mucho. Y si le parece, comenzamos con este grupo de salud. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo es la colaboración con el sistema de salud? Que es justo una de las preocupaciones principales, que es evitar que se saturen estos hospitales. Doctor, comenzamos por ahí. Sí, el grupo de salud involucra principalmente a los institutos y centros ligados a los temas de salud, a saber, por ejemplo, el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Instituto de Fisiología Celular, el Instituto de Química, la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina Veterinaria, por decir algunos, no son todos de ninguna manera, y se han enfocado, por un lado, en poder realizar pruebas para la propia comunidad universitaria, pero también con asociación con los Institutos Nacionales de Salud y otros hospitales, para mejorar las pruebas existentes. Todas las pruebas tienen limitaciones, tienen tiempos que se deben de respetar y tienen insumos que se requieren para llevarlas a cabo. Pero una de las cosas que está escaseando ahorita, por ejemplo, son ciertos insumos. Entonces, si se pueden optimizar ciertas pruebas con lo que tenemos a la mano, eso va a ser muy útil. Se está capacitando a otras instituciones a través del Instituto de Biotecnología y laboratorios para que puedan realizar la prueba. La instancia del gobierno que tiene la facultad de autorizar y de validar las pruebas es el INDRE, y entonces, en colaboración muy estrecha con el INDRE, el Instituto de Biotecnología está capacitando a laboratorios en otras entidades de la universidad, en otros estados, en muchos estados, digamos, desde Baja California hasta Morelos por el momento, para que puedan realizar sus propias pruebas. Hasta el momento están validados los laboratorios del IBT, de biomédicas, de fisiología celular y de la Facultad de Medicina, pero varios ya tomaron estas capacitaciones. También se está trabajando en tratamientos, en desarrollar posibles tratamientos y en investigación relacionada con vacunas. Es decir, no nada más atender el problema que tenemos ahorita enfrente y mañana y teníamos ayer, sino cómo vamos a atender esto hacia adelante en las próximas semanas y meses, ¿no? Entonces, desarrollar nuevas pruebas puede ser útil en términos de los insumos. Hay un grupo en la Facultad de Ciencias que está trabajando esto, en el Instituto de Química también, y en esta validación para que haya el mayor número de pruebas posibles en diferentes estados, que no todo esté concentrado en un solo lugar, y ahí la distribución geográfica de la universidad ayuda. Tenemos campos importantes en Baja California, en Michoacán, en Querétaro, en Morelos, en Mérida, y en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es desde las pruebas iniciales hasta nuevas pruebas, tratamientos y posiblemente vacunas, todo esto muy de la mano con el sector salud que da la atención clínica, ¿no? Varios de los institutos tienen, en particular biomédicas, tiene unidades de investigación en varios de los institutos nacionales de salud, y la relación es muy estrecha desde hace mucho tiempo, la Facultad de Medicina también, ¿no? Entonces, este es uno de los esfuerzos y se ha ido desdoblando, y también buscando ligas con el sector farmacéutico, porque una cosa es hacer una prueba en laboratorio y otra cosa es producir un medicamento que se pueda administrar a la población.
Doctor, en esta etapa, bueno, como decía, van cambiando los temas y los intereses. Es importantísimo el diagnóstico. La UNAM está realizando pruebas a su comunidad como una medida para apoyar y para desahogar un poquito el sistema de salud. Y otra medida básica es, como ya nos lo mencionaba usted, es el de estar ofreciendo información. ¿Por qué resulta tan importante tener información y, como decía, sacarla, no solamente a los investigadores o a los alumnos, sino a la comunidad en general, que estén informados para actuar responsablemente? ¿Cómo se hace esta toma de decisiones en cuanto al tema de la información, doctor? Bueno, la coordinación de los grupos es fundamental justamente para no duplicar esfuerzos y para ir informando progresivamente de lo que se está avanzando. Y también hacerse de los insumos y los contactos para llevar las soluciones a una producción más útil. Por ejemplo, en el grupo justamente de insumos y de instrumentación, se está haciendo diseño, desarrollo de prototipos y pruebas, y luego enlace hacia fabricación de equipos que van desde mascarillas para protegerse cuando uno sale o en hospitales, hasta caretas para tratar de aislar un poco la incidencia de estas microgotas que pueden estar cargadas con el virus al personal médico, sobre todo, de ventiladores que se van a requerir, de termómetros, de oxímetros. Hay insumos que son necesarios para ayudar al diagnóstico y hay otros que son necesarios para el propio tratamiento. Los laboratorios que están dedicados a esto están más del lado de las entidades, los centros e institutos, pues, de ingeniería y de física y de materiales, ¿no? Entonces ellos están contribuyendo con esto también en relación muy estrecha con los institutos de salud y con el sector salud, con el IMSS, con la Secretaría de Salud, para que los insumos que tienen un cierto nivel de complejidad pues también cumplan con las normatividades del sector salud. No es cualquier cosa fabricar un ventilador. Y la otra cosa que tienen que tomar en cuenta los diseños es la disponibilidad de los insumos de la materia prima. Un problema que se está teniendo es que los proveedores pues rápidamente agotaron algunos de sus inventarios y no es trivial conseguir ni siquiera equipos, materia para las impresoras 3D, por ejemplo. Algunas de las cosas que se están fabricando son válvulas para los propios ventiladores. Algunas ya se han entregado en el INER, por ejemplo. Okay. Y esto requiere pues, no solo de la impresora, sino de la sustancia para hacer la impresión. Y igualmente las caretas para proteger al personal médico. Entonces los diseños tienen que tomar esto en cuenta, y la liga hacia el sector farmacéutico, el sector industrial, el sector productivo es muy importante, porque una cosa es hacer un prototipo en el Instituto de Ciencias Nucleares y otra cosa es fabricar 5,000 ventiladores. Entonces ese es un aspecto donde sí tenemos que estar muy vinculados hacia afuera para que esto se pueda lograr, ¿no? Y que cumplan con las especificaciones, en este caso de la COFEPRIS. Justamente esto le iba a preguntar. Es un trabajo que se hace en la universidad. Aquí hay una organización y claridad en cuanto a los equipos de trabajo, en cuanto a qué temas y qué asuntos están tratando cada uno de ustedes, pero tienen una colaboración o una relación directa, por ejemplo, en cuanto a los protocolos, no solo con lo que sucede en el país o lo que se dicta en el país, sino también con la Organización Mundial de la Salud, también en cuanto a modelos y protocolos, doctor. Sí, digamos, hay por naturaleza la comunidad universitaria y las personas que trabajan en las entidades están inmersos en redes de colaboración internacionales y participan en órganos como los comités editoriales de revistas o como organizaciones consultoras de organismos internacionales. Entonces, los protocolos están muy claros y se tienen que seguir en la investigación diaria. Los protocolos de bioseguridad para un laboratorio que maneja muestras infecciosas en general, ya no hablemos de esta, pues tiene que tener esas normas y ese manejo de las muestras todos los días. Más cuidado ahorita, pero es algo que se observa de manera cotidiana, ¿no? Entonces, el grupo de insumos y de instrumentación es muy importante. Hay un aspecto que se me olvidó mencionar, que tiene que ver con la recuperación de equipos, que también se está trabajando. Hay equipos que en situaciones normales tal vez no se usan porque les falta un mantenimiento o les falta una pieza o les falta algún componente, pero que con un esfuerzo mínimo se podrían poner en operación de nuevo.
Entonces, uno de los subgrupos del grupo de insumos e instrumentación está trabajando justamente este aspecto para recuperar equipos con un esfuerzo mínimo o usar algunos equipos para tomar partes para otros. Uno no lo haría en una situación que no es de emergencia, pero ahorita estamos en una emergencia. Entonces hay una parte que se está dedicando a esto, ¿no? Doctor, quedan otros grupos de trabajo de los que seguiremos hablando, por supuesto, pero me parece importante en este momento hablar de la importancia que tiene el tener antecedentes, el justamente no reaccionar a una emergencia como esta de la nada, sino que nos platique justamente de dónde parten, qué información se tiene, estas colaboraciones ya existen y entonces cómo se actúa y cómo se reacciona cuando ya está la situación. Aquí, bueno, tenemos antecedentes de, bueno, un par de semanas de lo que ha ocurrido en países como China. Pero ¿qué medidas se van tomando y qué importante es tener un banco de información, un banco de contactos para tener una buena actividad durante la contingencia? Sí, bueno, la información es fundamental, sin eso estamos a ciegas, ¿no? Exacto. Entonces, hay dos grupos que están muy relacionados con la generación y la organización y el uso de la información, que son los grupos de medio ambiente y de modelos y datos. Por un lado, se requiere tener una idea de cuál es el contexto en el cual está ocurriendo la pandemia y para eso hace falta bases de datos pasadas, ¿no? ¿Cuál es el número de enfermos por enfermedades respiratorias en esta época del año, por ejemplo? Normal, todos los años, para saber si lo que está sucediendo es un exceso o no. ¿Dónde están distribuidos? ¿A qué población están afectando? ¿Cuál es la infraestructura que hay en esos municipios y estados del país para darle atención a esa gente? No es lo mismo decir que tenemos tantos miles de casos y que vamos a proyectar tener tantos miles de casos pasado mañana, la semana entrante, que saber si están en Baja California o en Veracruz o en Puebla y si ahí hay los hospitales con los insumos necesarios para atender lo que va a haber dentro de 1 o 2 semanas. Entonces, esto involucra bases de datos que usan, digamos, cotidianamente personas que se dedican al estudio de la geografía, del ambiente, de la ecología, de la biología, del clima, de la contaminación, y correlacionarlas con las bases de datos del sector salud. Por eso la conversación con el sector salud es tan importante y la hemos estado haciendo de manera intensa durante el último mes para tener acceso a estas bases de datos y poder relacionarlas con esto y entonces poder hacer las proyecciones, que es donde entra la parte del modelado. Está bien, sabemos lo que pasó ahorita, sabemos lo que pasó en otros países y podemos usar eso para hacer nuestras propias proyecciones en función de la edad de la demografía de la población, de si son hombres, si son mujeres, qué vulnerabilidades y comorbilidades tienen, si son diabetes, si son hipertensos, si es sobrepeso, cómo se mueve la gente de manera cotidiana y por cuestiones migratorias, y por lo tanto, dónde se podría propagar la infección si hay un brote en una cierta entidad mañana, a dónde va a estar dentro de 2 semanas, y cómo el ambiente responde a la falta de actividad humana. Este es un experimento que se nos está forzando encima. Sí, doctor, le pido que hagamos... Para aprender sobre sustentabilidad. Le pido que hagamos una pausa en nuestra conversación para ahondar a detalle en estos temas, tanto de lo que está sucediendo con el medio ambiente, con el planeta y también cómo están interactuando con grupos de trabajo para prever o impactar en lo que sucede tanto a nivel económico como social. ¿Le parece? Claro que sí. Hacemos una pausa aquí en la UNAM Responde. Conversaremos más adelante con el doctor William Lee Alardín. Antes los dejo con una cápsula con información importante sobre algunos consejos para mantener limpios nuestros hogares. No se vayan, esto es la UNAM Responde.
Qué gusto que siga con nosotros aquí en la UNAM Responde y les platico de un nuevo servicio que pone a disposición del público en general nuestra universidad. Se trata de la colaboración entre la Facultad de Medicina y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, y es que abrieron un centro de atención telefónica para resolver todas las dudas que tengamos sobre la contingencia por COVID-19. Y es que 63 médicos estarán respondiendo sus dudas y además proporcionan información sobre el coronavirus, sobre las medidas de prevención, también sobre los síntomas. Así que cualquier duda que tengan relacionada con este tema pueden resolverla llamando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Se trata del 55 41 61 16 30 y el 800 461 01 45, una opción para tener información confiable y resolver dudas en particular. Hay por ahí dos opciones. Una es para información que se da de forma general, pero si tienen alguna duda en particular pueden llamar a alguno de estos teléfonos y resolver sus dudas. Y bueno, también el doctor Enrique Graue, rector de nuestra universidad, se dirigió nuevamente a la comunidad universitaria y se refirió a la actividad que mantiene nuestra universidad durante esta contingencia. Enseguida les platico algunos puntos a los que se refirió. Dice, la UNAM no se detiene. Continuemos aislados, respetando las indicaciones de las autoridades. Reitera que para los alumnos que siguen trabajando desde casa, están disponibles más de 16,000 aulas virtuales, mientras que investigadores y académicos de nuestra universidad se han puesto al servicio de México para colaborar en temas de emergencia. Por ejemplo, está la prueba de detección del SARS-CoV-2 y también en el diseño de insumos y ventiladores, como también ya nos lo platicaba el doctor Huy Alardín, y también se estudian ya los efectos que el aislamiento provocará en el medio ambiente o en la salud de las personas. Asimismo, se han generado modelos matemáticos para predecir el comportamiento de las curvas de infección hasta donde sea posible. Y el rector concluye afirmando que nuestra universidad seguirá trabajando e informando a la sociedad a través de sus medios de comunicación y también de sus plataformas digitales. Por supuesto, una opción es TV UNAM, Radio UNAM, las plataformas digitales de las distintas páginas de nuestra universidad. Lo importante es mantenernos informando y seguir actuando responsablemente y en la medida de lo posible, recuerden, quedarse en casa. Y ahora vamos a otro tema. Escuchemos la reflexión de Jacobo Dayan, quien es el responsable de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de nuestra universidad, quien nos habla sobre la importancia de buscar personas perdidas durante esta contingencia, cosas que no tendrían que pasar. Continuamos aquí con la pandemia y los temas no paran, continúan. Sabemos que los estados, los países, México en particular, no tiene recursos ilimitados para enfrentar la pandemia. Se requiere una cantidad infinita, enorme de recursos para atender un problema de esta magnitud, sobre todo con un sistema de salud colapsado como el mexicano, que tiene décadas abandonado. La pregunta es de dónde sacar los recursos. Y el gobierno federal ha dejado claro cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, ha decidido recortar recursos federales originalmente etiquetados para prevención del delito y fortalecimiento de policías y destinarlos a la pandemia. Es decir, ha preferido sacrificar vidas en aras de la violencia para salvar vidas de la crisis sanitaria. Y no ha decidido recortar presupuesto de temas como, por ejemplo, la refinería o el aeropuerto. Bueno, en estos días, los colectivos de víctimas de desaparición de personas que hay por todo el país han llamado la atención diciendo que a pesar de la tragedia sanitaria que estamos viviendo, no debe haber tregua, no debe haber descanso, a pesar de la sana distancia que tenemos que tener y estar encerrados, quedarnos en casa, para continuar la búsqueda de personas desaparecidas, un enorme pendiente en México. Y las búsquedas no necesariamente se tienen que hacer en terreno. Una parte de la búsqueda se hace en terreno, pero muy bien llaman la atención los colectivos de víctimas de desaparición diciendo hay trabajo que se puede seguir realizando a pesar de la pandemia. Es decir, lo que ellos están pidiendo, una serie de puntos muy claros sobre las acciones que tienen que continuar a pesar de la crisis sanitaria. Es decir, tenemos que continuar trabajando en la búsqueda desde oficinas con tecnologías avanzadas, avanzar
en la identificación de restos en posesión del Estado, es decir, esos son cuerpos, son fragmentos óseos que están en posesión del Estado, que puede continuar realizando las tareas de búsqueda, de identificación. Se tiene que tener especial atención sobre las personas desaparecidas migrantes en estos momentos o que están siendo deportados sin ningún control de las estaciones migratorias. Se tienen que realizar y terminar los protocolos de búsqueda nacional y estatal. Se tiene que depurar y perfeccionar el registro nacional y estatal de personas desaparecidas, las bases de datos. Se tienen que fortalecer los mecanismos de apoyo exterior internacionales para la búsqueda de personas. Se pueden realizar estudios, sistematizaciones, análisis sobre los fenómenos de desaparición en el país. Se pueden utilizar nuevas tecnologías, como se hacen en muchos países, para identificación por georreferenciación con tecnología avanzada para la localización de fosas en el país. Se puede avanzar en temas de justicia y reparación. Es decir, hay una serie de actividades que pueden seguir haciéndose y la pandemia no debería de ser un elemento que distraiga la atención para continuar la búsqueda. Si el objetivo es salvar vidas en esta pandemia, no podemos olvidar a las víctimas de la violencia que continúan. México está atravesando por una crisis humanitaria tremenda en términos de seguridad pública. El mes de marzo, este mes de marzo pasado fue el mes más violento en la historia reciente. Y si el objetivo del gobierno, el objetivo de la sociedad es salvar vidas, tenemos que salvar vidas y continuar la búsqueda de desaparecidos, tanto de la crisis sanitaria como de la violencia. La crisis sanitaria no puede tapar un enorme pendiente y una enorme herida que hay en el país en términos de violencia. Los colectivos de víctimas de desaparición levantaron la voz y creo que deben ser escuchadas. Buenas tardes. Pues sí, ahí están estos grupos vulnerables con distintas necesidades que no se detienen ni con la pandemia. Y bueno, en temas menos agresivos, nos vamos con Anel, ya que nos tiene algunas recomendaciones para mantenernos en casa y seguir aprovechando. Bueno, es cierto, antes de irnos con Cultura UNAM, vamos con el doctor que nos resuelve algunas dudas que suceden durante la contingencia. Doctor Rosales, le escuchamos. Hola, qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Ahora con preguntas de nuestro auditorio. Nos han preguntado, ¿se puede adelantar un refuerzo de la vacuna de sarampión a un niño de 3 años? No es bueno adelantar ni retrasar las vacunas. Por favor, siga estrictamente el esquema de vacunación de la Cartilla Nacional de Vacunación y apliquen las vacunas en el momento que se recomienda. También nos pregunta una persona, si ya se fue alguien vacunado en los 80s contra el sarampión, ¿requiere vacunarse nuevamente? No, si ya usted fue vacunado con anterioridad contra el sarampión, ya no tiene que volverse a vacunar. Una última pregunta. Dado que el virus es susceptible al agua y al jabón y a los geles desinfectantes con alcohol, ¿es recomendable hacer gárgaras con tequila para eliminar el virus? No, definitivamente no. Los geles antibacteriales funcionan porque tienen una concentración de alcohol de 70% o más. El tequila y otros licores no tienen más de 40% de alcohol, por lo tanto, no son efectivos como desinfectantes. Eso es todo por ahora. Regresamos al estudio con Rosa en TV UNAM. Ahí están estas respuestas muy específicas del doctor. Y ahora sí nos vamos con Anel, quien nos cuenta algunas recomendaciones para mantenernos en casa y en contacto con Cultura UNAM. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Como le platiqué la semana pasada, la Casa del Agua está convertida en un foro 3D en absoluta dimensión para poder virtualmente conocer y pasearse por toda esta casa. Le tengo 3 recomendaciones especialmente para usted en esta semana. Una es para que nos acompañe en lo que se estrena este 15 de abril, que se llama Miércoles de Jazz. Es un ciclo curado por Cecil Collins, así que todos los miércoles a las 19:30 horas podemos escuchar. Ahora vamos a escuchar al Cuarteto Gabriel, pero lo invito a que nos siga todos los miércoles. También el propio miércoles en el espacio sonoro virtual de esta Casa del Lago vamos a poder escuchar
trío ensamble con obras de Beethoven, Ortiz y Shostakovich. Así que esto gracias a TV UNAM y a Cultura en Directo. Por favor, no se lo pierda. Y quédese también al jueves al cine, en el ciclo de Ray Bradbury, en el ciclo Cine en Casa. Es un ciclo curado por Francisco Calleja, así que aprovechemos esta sala virtual que tiene la Casa del Lago. En materia de teatro, hemos estado formulándonos cómo se ve el paisaje desde la cuarentena. Así que lo invito a que siga tejiendo redes, mujeres jóvenes hacedoras de teatro. Esta es una red que reconoce a las creadoras dentro y fuera de sus espacios habituales del teatro de manera internacional. 3 creadoras nos van a mostrar esta semana con un video cómo viven la cuarentena. Se trata de Mariana García Franco, mexicana, y de las argentinas Juliana Kiertz y Carolina Sturla, involucradas también en Laboratorio Piso 16, este espacio para pensar como un laboratorio el espacio de las artes. Es interesante también buscar cómo es que en los museos ha habido una respuesta tan interesante. Llevamos más de 500,000 visitantes en la sala 10 del MUAC y en general a los recorridos virtuales del MUAC, por decir solo uno de los tantos espacios que hemos puesto a disposición de nuestro público virtual que se mete a ver cómo son y cómo serán nuestras nuevas conexiones con el público para después de la pandemia, así que es un buen momento para reflexionar en esto. Por su parte, TV UNAM nos recomienda ver hoy a las 19:30 horas el estreno de La vida en territorios de guerra con Matrimonio por amor en Kabul. Es un documental de Amin Palangi, hecho en 2015, que nos narra la historia de Maumboba Rawi, una mujer afgana australiana, quien ha dedicado su vida a ayudar a huérfanos, viudas y niñas en edad escolar en Afganistán. Ella es una figura materna de miles de huérfanos que ha rescatado, así que no se lo pierda. Y por supuesto, les recuerdo que la UNAM Responde en TV UNAM y en Radio UNAM. Siga este espacio radiofónico maravilloso con contenidos muy interesantes, especialmente ahora en la cuarentena. Y yo le regreso la voz a Rosa allá en el estudio de TV UNAM y lo veo mañana para darle más recomendaciones de todo lo que tenemos de la UNAM en casa. Gracias. Gracias, Anel, y reitero tu invitación a mantenernos informados y en contacto con los medios de comunicación de nuestra universidad, Radio UNAM y TV UNAM. Y bueno, pero también hay otra vida que sucede allá en las redes sociales. Dani Quino nos cuenta algo de lo que está pasando. La cuadratura del círculo tan buscada, no memes, la seguirá buscando, porque pues tampoco sabemos cómo encontrarla. Pero lo que sí hallamos fue el equilibrio entre la información y la buena onda. Y para muestra, pues este botón. Y para más botones, nos encontramos los lunes 9:15 de la noche por TV UNAM o en YouTube. El coronavirus nos trae de cabeza y todo mundo hace y propone infinidad de memes, videos, gadgets y apps. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. En Corea del Sur, la app Self Quarantine Safety Protection fue desarrollada por el gobierno para dar seguimiento mediante GPS a enfermos de COVID-19, con el fin de alertar si un paciente se había saltado la cuarentena. Además, el sector privado, usando los datos del gobierno, desarrolló apps para avisar si alguien cercano está infectado, lo cual provoca discriminación y viola la privacidad de la información del paciente. Pues ahora el Big Data es utilizado por la empresa de tecnología Oracle, que desarrolló una app para monitorear los tratamientos que se administran contra el COVID-19. El objetivo de la app es desarrollar un sistema de aprendizaje terapéutico a partir de la información ingresada por médicos y pacientes. El análisis estadístico de medicinas podrá dar una pista sobre qué funciona en el tratamiento de la enfermedad. Información como esta sobre el uso del Big Data la vas a encontrar en No Memes, los lunes a las 9:15 por TV UNAM. Por supuesto, las mascotas también requieren de algunos cuidados durante esta contingencia. Vamos con información relacionada con este tema y enseguida una pausa. Conversaremos más adelante con el doctor William Lee Alardín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanna Luna. Una de las particularidades de COVID-19 es que es específico de especie. Esto quiere decir que el coronavirus de perros y gatos es completamente diferente a nivel genético que este nuevo virus que afecta a los humanos. En un estado de pánico se puede culpar a los animales domésticos de ser transmisores de este virus. La realidad es que tener cerca a nuestros compañeros en este periodo de tensión nos favorece de muchas maneras. Ayudan a bajar la presión arterial, alivian la sensación de estrés,
elevan el sistema inmunológico, que es lo que todos necesitamos en este momento, reducen el sentimiento de soledad y, sobre todo, ellos estarán muy contentos de compartir más tiempo con nosotros. Trabajar en casa suele ser muy aburrido. Tener la compañía de un animalito nos da confort y es más divertido. No olvidemos siempre nuestras medidas de higiene y prevención. Muchas gracias y hasta la próxima. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde, y antes de seguir respondiendo justamente sus dudas, vamos con algunos consejos que nos tiene Deportes UNAM para mantenernos activos. Hola, mi nombre es Daniela Pumas. Esta vez vamos a trabajar unos ejercicios para fortalecer nuestro abdomen y nuestro pecho. El siguiente ejercicio, elevando los brazos de forma alternada a la altura de la nariz 10 veces cada uno. Es importante que recuerden que antes de elevar una mano, la otra esté bien apoyada en el escritorio para evitar accidentes. Después de 10 repeticiones, descansamos y repetimos 2 series más. Pumas, si quieren ver más ejercicios, chequen nuestra página www.deporte.unam.mx. Hasta la próxima. Pues ahí estos consejos para mantenernos en movimiento. Y de nueva cuenta saludo al doctor William Lee Alardín. Él es egresado de la Facultad de Ciencias, él es físico y especialista en agujeros negros y en algunos otros temas que van más allá de nuestro planeta. Doctor. Sí, aquí aprendiendo de otros temas. Exactamente, también eso nos toca hacer en este tipo de contingencias. Hablábamos en el primer bloque sobre estos grupos de trabajo que ya están formados en la coordinación de la investigación científica de nuestra universidad, que tienen que ver con salud, con insumos e instrumentación y también con datos y modelos, pero quedaron por lo menos 2 de los que tendríamos que hablar, y uno de ellos tiene que ver con el referente a los cambios ambientales y lo que está sucediendo con nuestro planeta a raíz justamente de la poca actividad que se está registrando en nuestro planeta. Sí, es un tema que pensamos que se puede aprovechar para aprender más sobre cómo ser resilientes y sostenibles, de hecho. En muchos casos, cuando hay crisis económicas y hay alguna disminución de la actividad, no tanto como ahorita, pero cuando hay crisis, los gobiernos reaccionan típicamente inyectándole dinero a áreas de la economía que son de infraestructura y de uso intensivo de energía y no las más amigables con el ambiente necesariamente. Construcción, cosas así, ¿no? Hacer acero, a poner carreteras, y eso no necesariamente es lo más limpio. Pensamos que hay un espacio para proponer medidas de recuperación económica más sostenible y más amables con el medio ambiente, también por un asunto que quisiera mencionar más adelante que tiene que ver con el origen propio de esta pandemia. Y el experimento nos puede ayudar a entender mejor cómo se dispersan los contaminantes, qué tan resistente es el medio ambiente a ciertas cosas, si dejamos de hacer algunas cosas, qué tan rápido se va a recuperar el medio ambiente, ¿no? Ha estado en las noticias ampliamente en diversos lugares sobre resultados sobre la consecuencia de que no hay tanta actividad humana, ¿no? Agua más limpia, aire más limpio, etc. Entonces, esto es un aspecto... Animales y plantas saliendo y viviendo en su hábitat natural. A la parte del seguimiento de la pandemia y de la correlación con la infraestructura hospitalaria y los servicios de salud, porque son las mismas plataformas. Hoy se publicó un comunicado que menciona la instalación de una plataforma de información que desarrolló el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, que usa muchas de estas herramientas. Entonces, espacio para aprender y para aprovechar bien lo que estamos aprendiendo hay muchísimo. Y ahorita que mencionaban de redes sociales en una de las infografías, de las cápsulas, también las redes sociales pueden servir para medir cómo está la sociedad de ánimos y cómo está distribuyéndose la pandemia en términos de las palabras que usa la gente relacionadas con los síntomas. Entonces hay muchísima información que se puede utilizar y es cosa de saber buscarla, ¿no? Y el otro tema es el de economía y sociedad, que seguramente que también... Doctor, antes de pasar a este tema, ¿sí? Me gustaría que ahondáramos un poquito más porque me parece importante... estas imágenes que vemos agradables, por ejemplo, del río Sena, de
algún tipo de animales que están saliendo nuevamente a las playas, de plantas que quizás no conocíamos o que tenía muchísimo que no veíamos. Parece que es una cosa inmediata y que está sucediendo mientras sucede la contingencia, ya que no hay actividad. Pero ¿cómo impactará esto en un plazo, no sé, a plazo medio o a un largo plazo en cuanto a lo que sucede con nuestro planeta y la contaminación? Porque me parece que también es una oportunidad para reaprender a convivir con nuestro medio ambiente. Bueno, ese es uno de los puntos de esta idea, de esta línea de investigación. Tratar de ver de qué manera podemos aprovechar este golpe para aprender a no hacer las cosas igual, ¿no? La disminución económica, de actividad económica, seguramente va a tener cierto retraso en recuperación porque va a ser muy fuerte. Se estima que la caída del Producto Interno Bruto de México puede ser hasta de 5% o más. Y en muchos países, incluyendo México, pues eso viene de los pequeños comercios, las pequeñas empresas. Aquí tenemos una situación donde hay una enorme fracción de la economía que es informal y no está registrada como tal, y no podemos aplicar las mismas soluciones que en otros lugares aquí, pero hay que buscar soluciones porque las vamos a necesitar. Las consecuencias no solo son económicas directamente en la actividad, digamos, de generación de empleo y de riqueza, sino en lo social, que tiene que ver con quedarse sin trabajo, en la depresión, en la salud mental, en la convivencia alterada, en la violencia doméstica. Hay muchísimos aspectos que son indirectos con la pandemia, pero que son muy importantes y que necesitamos entender para recuperarnos bien y rápido. Y aquí es donde la parte socioeconómica del quehacer de la universidad tiene muchísimo que aportar, fundamentalmente a través de la Coordinación de Humanidades y de todas las facultades y escuelas afines de ese lado, ¿no? Es muy importante. Entonces, los grupos son multidisciplinarios por naturaleza, porque el problema requiere atacarlo de todos lados, y hay que tener un acercamiento muy directo con los hospitales, con el gobierno, con los consejos estatales de ciencia y tecnología, con el gobierno federal, con asociaciones colegiadas de académicos. Por ejemplo, este asunto de la recuperación que les comentaba de los equipos tiene que ver con el Colegio de Ingenieros Biomédicos, es un ejemplo muy puntual. Pero hay que buscar así por todos lados, ¿no? Y la idea es proporcionar información útil para la toma de decisiones, para que los efectos de la pandemia sean lo más leve posibles dentro de la complicación que tenemos, y que la población salga lo mejor librada posible de esto y la sociedad en su conjunto también. Pues sí, tender puentes, tender lazos entre las distintas disciplinas, no solamente en lo médico, sino también en temas sociales, en temas económicos, en temas relacionados con el medio ambiente. Doctor, esta pandemia va a pasar como han pasado otras. ¿Y qué sucederá? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué esperar? ¿Cómo o cuándo sucederá esto? ¿Y cómo se ve desde la investigación? Vale la pena reflexionar algunas cosas. La pandemia, digamos, la fase intensa de la pandemia va a durar semanas a meses, es lo que estamos viendo, y cuando se logre desarrollar un tratamiento más dirigido y una vacuna más dirigida, vamos a tener un grado de tranquilidad distinto. Eso, pues, típicamente desarrollar una vacuna es un plazo del orden de un año, 18 meses, dicen los especialistas. Entonces, no es pasado mañana, pero se está trabajando de manera muy intensa y probablemente se va a obtener más rápido que en condiciones ordinarias. Pero sí hay cosas que hay que pensar. Yo quisiera aprovechar primero para dar las gracias a todo el personal y todos los estudiantes en la universidad que están contribuyendo a este esfuerzo. Creo que es muy importante. Algunos lo están haciendo en condiciones que son de cierto riesgo para su propia salud, y eso no quita que lo sigan haciendo. Entonces yo creo que merecen un agradecimiento. Y un reconocimiento. El personal médico, por supuesto, en todo el país, creo que merece todo nuestro agradecimiento, respeto, solidaridad y apoyo. Están en condiciones muy difíciles que probablemente no se van a simplificar rápidamente, y hay que apoyarlos. No es lo mismo estar tratando de diseñar un ventilador o desarrollar un negocio que estar con el virus encima todos los días en un hospital. Yo creo que pues, eso es algo que hay que hacer. Y en términos más generales, yo diría dos cosas. En términos, la pandemia nos está haciendo ver claramente que hay algunas cosas que ya se venían diciendo y otras que nos han tomado más por sorpresa. Creo que demuestra claramente la necesidad de invertir en ciencia y en educación y en desarrollar el sistema que tenemos para ciencia y educación en el país de una manera sostenida. El sistema que tenemos tiene como 40 años de institucionalización, pero es aún frágil. Y
sobre todo frágil considerando la escala del país que tenemos y las necesidades que tiene nuestro país. Hay aún mucha dependencia del exterior en muchos aspectos y se exacerba en una situación como esta. Esa dependencia no es por la calidad de lo que se puede hacer en México, sino por la masa crítica de infraestructura y de apoyo que tiene esta gente y estas instituciones para hacer su trabajo. No es nuevo, pero esta situación se está deteriorando rápidamente y nos va a generar muchos problemas en los próximos años si no hacemos algo rápido. La fracción del PIB que se dedica a ciencia, tecnología e innovación nunca ha alcanzado lo que dice la ley de 2002 que debería de tener. Está en franca disminución tanto por el monto que tiene como por la calidad y la eficiencia que tiene como resultado de una centralización que no me parece adecuada y de desaparición de mecanismos y de convocatorias para ejercerlo. Y creo que la comunidad está muy preocupada a ese respecto. Y segundo, me parece que las pandemias son un problema que sí nos va a mantener ocupados durante los próximos años. Esta es de ahorita, pero no es la única. Recordamos todos el H1N1 hace poco más de 10 años, el SARS, el MERS, el ébola. Son enfermedades que se transmiten de animales a los seres humanos cuando mutan y adquieren esta capacidad, y sucede cada vez más cuando hay una proximidad creciente de animales con personas. Esto ha sucedido muchas veces en la historia, no es la última, nada más hay que acordarse de la peste y de la viruela, pero la deforestación y la invasión por los seres humanos en áreas tropicales, sobre todo, es un terreno muy fértil para el desarrollo de estas enfermedades. Pues sí, doctor. Entonces, no hay otra más que con conocimiento y trabajo para entender eso y tratar de prevenirlo y para estar preparados para cuando lleguen. También hay que tener el ojo en una cooperación global muy importante. Esto empezó en un mercado en China y ya está en todo el mundo. Y hace falta no solo una cooperación, sino liderazgos claros y constructivos que hoy me parece que están a nivel internacional faltando de manera muy importante. Pues sí, doctor, hoy más que nunca resulta muy útil hablar de estos temas. Perdón, si pasada esta emergencia regresamos a una situación donde tratamos de volver a hacer lo mismo, nos vamos a volver a tropezar con lo mismo. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro para no repetir los mismos errores y buscar la oportunidad en esta pandemia para hacer las cosas de manera diferente y mejor. Y el conocimiento y la educación son lo mejor para enfrentar estos retos. Con eso nos tenemos que quedar. Algo tenemos que aprender de emergencias como estas y es un buen momento para hacer un llamado a la inversión en ciencia, porque de eso depende la actitud y las reacciones que se tengan en todos los niveles en un país como el nuestro. Doctor, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado esta tarde aquí en la UNAM Responde. William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de nuestra universidad. Un saludo y buenas tardes, doctor. Muchas gracias, doctor. Y bueno, en más temas de nuestra universidad, hace unos minutos se dio a conocer que la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad se encuentra nuevamente en manos de las autoridades. Las mujeres que estaban ahí organizadas decidieron salir hoy de las instalaciones y bueno, más adelante tendremos más información con respecto a lo que sucederá con estas instalaciones que se encuentran aquí en Ciudad Universitaria con respecto a la Facultad de Filosofía y Letras, que, repito, ya está de nueva cuenta en manos de las autoridades universitarias. Y bueno, en otro tema, hace unas horas, el coordinador de difusión cultural de nuestra universidad, el doctor Jorge Volpi, estuvo en conferencia para dar a conocer algunos datos relacionados con Cultura UNAM, y es que, como ya sabíamos, durante las últimas semanas se han cancelado algunos eventos. En esta ocasión se centró en dar información acerca de la Fiesta del Libro y la Rosa, que sucederá de manera digital, no presencial, y por supuesto distintas direcciones estarán ahí presentes, como lo son literatura, también publicaciones y también la Casa Universitaria del Libro. Vamos a escuchar qué sucederá el próximo 23 de abril, en el que se conmemora el Día del Libro y la Rosa. Queríamos aprovechar esta conferencia para contarles algunos de los proyectos que tenemos en las siguientes semanas dentro del programa Cultura UNAM en Casa, que anunciamos originalmente hace ya unos días antes de las vacaciones. Es un programa, como ustedes saben, que intenta transformar esta época de encierro, proporcionando toda una serie de contenidos curados por nuestros especialistas, pero por otro lado también toda una serie de actividades precisas para la gente, tratando de servir a la comunidad y tratando también, por supuesto, de involucrar
a la comunidad artística en estos momentos difíciles de encierro. Queríamos, por lo tanto, decirles que actividades que antes de las vacaciones habíamos cancelado en su versión presencial, estamos revitalizándolas, transformándolas, dándoles nueva vida virtual en esta época. Y particularmente serán las actividades que normalmente teníamos en la universidad en esta época del año. Anunciarles ya el programa de la Fiesta del Libro y la Rosa, que se llevará a cabo durante todo el 23 de abril mismo, ahora sí coincidiendo exactamente con el Día del Libro. El corazón de esta fiesta, que es femenino, que tiene que ver con la mirada de las creadoras. Está esta perspectiva de género, pero también una diversidad que ustedes podrán ver en el programa, que abarcamos no solamente el trabajo literario de escritoras como las que ya se han mencionado, poetas también, como Claudia Massin, también Robin Myers, esa mirada entre dos generaciones que también hemos buscado, de creadoras consolidadas con nuevas escritoras, con nuevas voces. Antonio Ortuño, que estará acompañándonos en una conversación con Almudena Grandes, ellos que tienen muchas cosas que decirse. Vamos a tener 2 charlas muy interesantes. Una se llama Lecturas y Lectoras en la Red. Es una videocharla de libros B4 tipos, que así se llama la colectiva, de 6 mujeres que van a hablar de cómo el cuerpo femenino está en el centro de la escritura y la lectura femenina, y me parece que va a estar muy apropiado para leer ahora. Y seguido también después de otra charla que abarca desde el mismo punto, leer poesía en entornos digitales. 3 mujeres encuentran en la poesía una manera de representar su feminidad en términos digitales. Finalmente nos parecía importantísimo también considerar el tema de la cultura como un derecho y la lectura como un derecho, y sobre todo en materia de accesibilidad. Así que vamos a tener videolibros en lenguajes de señas mexicanas. Esto en colaboración con IBI México. Así que vamos a tener estos materiales de literatura en lenguas de señas mexicanas, cumpliendo un poco nuestro compromiso de acceso a la cultura y la lectura. Nos hemos dado cuenta de que no hay forma de sobrevivir esta pandemia para un país, para un individuo y para la especie, si no es a través de contarnos historias. En Cazul preparamos historias para sobrevivir, lecturas para sobrevivir, y convocamos a 10 distintas autoras a que nos compartieran a través de un video cuál es la lectura que a ellas les ayuda a sobrevivir. Algunas de ellas son Beatriz Rivas, hablando de Rosa Montero, Ethel Krause, hablando de Tita Valencia, de Bárbara Jacobs y de Abril Castillo, Julia Santibáñez, hablando de la poesía en general y en particular de la de López Velarde, Kira Galván, leyendo Gilgamesh y hablando de Mónica Maristain, hablando de y descubriéndonos a una autora, Nuria Barrios, con Todo Arde, a Paula Tinoco, El último espejo, de Erika Merguren, a Sandra Fried, refiriéndose al Quijote, porque sabemos que la Fiesta del Libro y la Rosa siempre coincide también con el aniversario de Miguel de Cervantes, y dando un comentario sobre El verano sin nombres, de Siri Husbeth, a Verónica Ortiz, leyendo a Luis Cernuda y hablando de y a Mónica Lavín, hablando de Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, una novela lenguaje. Se trata, digamos, de observar cómo ahora las redes son lo que nos permite mantenernos unidos, en donde las redes estamos comenzando a utilizarlas más y más, y esto va a ser seguramente algo que se mantendrá también ya al final de la pandemia, otras formas y usos de las posibilidades tecnológicas que tenemos ahora, y que también poco a poco también estaremos explorando cada vez más, no solamente que las redes difundan todas estas actividades y que sean el medio por el cual podemos conectarnos, sino también estar produciendo directamente pensando en las redes. Con esta invitación terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos su presencia y lo esperamos aquí el día de mañana a las 2:30 de la tarde en la UNAM Responde. Adiós.